Buenos días o noches, criaturas de la luz. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Z Historias. Hoy no vengo a contarte leyendas, sino verdades que caminan entre nosotros. Historias reales, enviadas por ustedes. Relatos que sucedieron aquí, ahora, a personas como vos, como yo. Así que apaga las luces, sube el volumen y prepárate para sentir la piel de gallina. Esto es lo que nos llegó esta semana. Alberto Méndez. Yo quiero poner a conocimiento de ustedes lo que me pasó este domingo camino a Limpio. Resulta que venía manejando con mucho cuidado porque justamente estaba lloviendo y ya estaba oscureciendo. Estábamos escuchando música fuerte, pero yo muy atento por el camino, porque veníamos con toda mi familia. Al llegar a un puente, ahí entre Areguá y Luque, vi que salió una persona que vestía una remera blanca y salió enfrente de mi auto. Yo hice una maniobra brusca que le asustó a toda mi familia, que no sabía lo que pasó. Yo, preocupado por la persona que pensé que choqué, me bajé y no había nadie. Y yo, para no asustarles a mis hijos, no dije nada ahí, pero le pregunté a mi señora si ella vio lo que salió y me dijo que no vio nada. Ahí yo me asusté. No sé qué opinan ustedes, pero yo hasta ahora sigo pensando qué podía ser. Y yo pienso que así pasan los accidentes, porque la maniobra que hice fue brutal, y si venía otro vehículo no estaría contando mi historia. Yo sé que muchos van a pensar que estoy inventando, pero es real. Mi familia fue testigo, y yo soy muy cuidadoso manejando, siempre soy muy cauteloso, y te juro que es la primera vez que me asusté tanto manejando. Fran Centurión. Mi hermana vivió algo muy loco en IPS. Hace muchos años, en mayo del 2009, mi hermana y una prima estaban acompañando a mi abuela, que estaba internada. Mientras ambas intentaban dormir, vieron pasar una sombra que, según juran, era altísima, más alta que una persona de estatura promedio. Dicen que recorrió toda la sala y desapareció detrás de la cama de un señor que, horas más tarde, falleció ahí en su cama. Siempre que se acerca el aniversario de muerte de mi abuela, ella murió 15 días después de ese suceso, mi hermana se acuerda de eso. Mi otra hermana, que es enfermera, nos contó el siguiente caso. Una noche a eso de las 20 horas, ella entraba a su guardia y pasó por el consultorio de un médico muy mayor. Ella lo saludaba al pasar y ve que un nene está parado a su lado, como mirando lo que el doctor estaba anotando o escribiendo. Llega a su puesto y le cuenta a una compañera. Esta le dice que el doctor hacía media hora que se fue, que se despidió de todos, firmó una planilla y se retiró. Cuestión que al día siguiente, cuando mi hermana estaba esperando colectivo para volver a casa, se encuentra con un compañero enfermero y le cuenta que ese doctor había fallecido en la madrugada a causa de una enfermedad que hacía tiempo le aquejaba. Ahí mismo, mi hermana vuelve a su trabajo y sí, efectivamente todos estaban sorprendidos, ya que ella contó que lo vio y lo saludó al doctor la noche anterior. Un amigo una vez contó que allá por el año 1999 se fueron de viaje con sus compañeros de colegio. No recuerdo qué ciudad. Cuenta que entraron a un camino de tierra que llevaba a la quinta donde iban a pasar el día. Dice que cuando iban llegando ven a lo lejos una especie de tinglado, no muy grande, donde divisan varias personas, así siluetas de personas que se movían como caminando de aquí para allá. Conforme iban llegando, se oían las voces de esas personas. Cuando se acercan, todos se bajan del colectivo y se dirigen hacia el lugar.
Uno de los compañeros corre a ver qué pasaba y se vuelve a toda marcha y les dice que no había nadie, que era un tinglado abandonado y que se sentía raro el ambiente. Mari relajada. Mi papá trabajó casi 20 años en el IPS. Era chofer de ambulancia y las cosas que tuvo que vivir son para una película de terror. Varias veces le tocó trasladar a heridos muy graves o personas que lastimosamente fallecieron por el camino. Incluso antes de llegar al hospital, una madrugada le tocó llevar un cuerpo, ya casi sin vida, hasta la morgue. Los familiares subieron también en la ambulancia, pero en cierto momento del trayecto ellos se bajaron en un lugar y solo quedó uno de los familiares del fallecido acompañando. Cuando llegaron, mi papá se bajó para sacar el cuerpo y llevarlo dentro de la morgue. Abrió la puerta y, para su sorpresa, no estaba la persona que anteriormente se quedó para acompañar el cuerpo. Ya se imaginarán que mi papá quedó helado ahí mismo, sin poder siquiera reaccionar del susto. Esa es solo una de las tantas historias que me había contado mi papá. Yo me quedé fría y con la piel de gallina cuando mi papá me contó eso. Anónimo. Quiero contarles algo que me pasó anoche, eso de las 1:20. Antes de dormir me sentigué, luego al dormir tuve pesadillas, o eso creo. Soñé que estaba soñando, no sé si entiendan. Soñé que algo había en mi pieza y que me daba miedo. Yo no lo veía, pero sentía su presencia y sabía que era algo malo. Y como sabía que estaba soñando, me dije a mí misma, bueno, me voy a levantar a prender la luz y capaz pase esto y me despierte. Me levanto en mi sueño y cuando estoy por llegar a prender la luz, siento que algo me estira hacia atrás y también que me empuja por la frente y me tira a la cama. Ahí despierto y me encuentro boca arriba, con la piel fría y con la sensación de que algo me atrapó contra la cama, tipo algo pesado. Ya no quise dormir después. Es la primera vez que me pasa esto. ¿Alguien sabe qué puede significar? También me pasaron algunas cosas raras ayer por la mañana y la noche. Por la mañana, al darle de comer a las gallinas, escuché 2 silbidos que venían de un árbol. No hice caso. Luego escuché que dice "Sss, sss", y miro, y no había nadie. Luego dice y parecía tener la voz de un hombre viejo. Y por la noche, al ir a la despensa, sentía que algo andaba detrás de mí, pero no le di importancia a todo lo que me pasó. Todo muy raro, al menos para mí. Anónimo. Hace aproximadamente un mes, mi marido y yo nos quedamos en el Hotel Mabel. Nosotros vivimos en Filadelfia y solíamos quedarnos siempre ahí. Eran las 3 de la mañana y me desperté porque en la habitación que estaba arriba de nosotros estaban haciendo muchísimo ruido. La persona se paseaba con taco alto y arrastraba cosas como sillas y mesas. En la mañana me fui a la recepción y obviamente les comenté a las personas que estaban de turno. La chica que estaba en la recepción me miró así, sorprendida, y me dijo, no hay nadie en ese piso. Recordé que una amiga trabajó en ese hotel y le pregunté si ella tuvo experiencia similar. Ella me contó que no sabe la historia de la chica, pero a ella le aparecía y varios huéspedes también. Hubo un tiempo en que casi a todos se le aparecía esa chica, o se hacía sentir, y siempre en el último piso hacía ruidos, o le aparecía a las personas. Anónimo. Buenas, tengo una consulta.
Anoche estábamos viendo series con mi marido y mi hijo de 5 años, cuando escuchamos un ruido fuerte en el baño. Normalmente suele caerse el escurridor porque se resbala con la baldosa. Entonces no le presté atención, pero 10 minutos después volvimos a escuchar ese mismo ruido. Pensé que era mi gato. Entonces fui a mirar y vio que el espejo que estaba colgado por la pared estaba sobre la tapa del inodoro. No hay forma de que se caiga hasta ahí. Es decir, si se caía debía ser sobre el lavatorio de manos, o como mucho hasta el suelo, porque entre donde está colgado y el inodoro hay una distancia bastante amplia. ¿Existe alguna explicación lógica para esto? Y tampoco se rompió el espejo. Cabe destacar que los últimos días me he sentido como vigilada, y yo jamás tuve miedo a la oscuridad, pero por ahora sí me aterra. Y también estoy sintiendo náuseas constantemente y mucho dolor de cabeza. Para aclarar, no estoy embarazada. Y así, para aclarar, no estoy embarazada. Y así, criaturas de la luz, cerramos otro encuentro con lo desconocido. Las historias que hoy escuchaste son reales, vividas por personas como vos. Quizás mañana te toque contar la tuya. Si sentiste un escalofrío, si algo se movió en tu habitación, o si viste una sombra por el rabillo del ojo, no te asustes. Solo significa que ya sos parte de Z Historias. Nos vemos en el próximo video y recordá, no todo lo que ves está realmente ahí.